Encuentra la aceleración y la tensión en las cuerdas del siguiente sistema de dos masas. Si M2 es de 10 kilogramos y M1 es de 6 kilogramos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es calcular el peso de cada una de estas masas. Vamos a determinar el peso número 1. Peso 1, M1 por gravedad. Peso 1 entonces va a ser 6 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Esto me da un peso 1 de 58.8 newtons. Determinamos también el peso 2, masa 2 por la gravedad. El peso 2 es 10 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y esto nos da un peso 2 de 98 newtons. Ya que determinamos los pesos, vamos a dibujar los vectores. Aquí ya los tenemos dibujados. Aquí está el vector peso 2, el vector peso 1, y en contra del vector peso 2 tenemos la tensión de la cuerda, le vamos a llamar tensión 2. Y aquí en contra del peso 1 también la tensión de la cuerda, y le vamos a llamar tensión 1. Siempre que un sistema de dos masas está unido por una cuerda, estas fuerzas de tensión que analizamos por separado para cada masa son iguales. Entonces vamos a dejar establecido eso. La tensión 1 es igual a la tensión 2. Entonces, repetimos. Siempre que un sistema de dos masas está unido por una cuerda, las tensiones que se analizan por separado para cada masa sobre la cuerda que las une son iguales. No sabemos cuánto valen, independientemente del valor que vayamos a calcular de las tensiones, de antemano establecemos que van a ser iguales. Y esto siempre es para un sistema de dos masas que están unidas por una cuerda. El sistema de estas dos masas se va a mover hacia el peso mayor, es decir, esto va a tener una aceleración en este sentido, que es precisamente la aceleración que vamos a buscar. Y también vamos a calcular el valor de la tensión en las cuerdas. Este sistema es muy sencillo de resolver, puesto que las tensiones son iguales y los signos que van a tener las fuerzas van a ser los siguientes. Fíjense: fuerzas a favor del movimiento positivas y en contra negativas. El peso 2 va a favor del movimiento de este sistema positivo y la tensión 2 negativa. La tensión 1 pues va a favor del movimiento del sistema con aceleración positiva y el peso 1 negativo. Entonces estas dos tensiones, como son de signos contrarios y sabemos que son iguales, se van a eliminar, y la fuerza resultante que va a permitir la aceleración del sistema, la fuerza resultante vamos a llamar total de este sistema, es el peso 2 menos el peso 1. Esta fuerza que va a favor del movimiento menos la única fuerza que va en contra, las dos tensiones se están eliminando. ¿Por qué? Porque son iguales y una positiva y otra negativa. Entonces la fuerza resultante va a ser igual a 98 newtons menos 58.8 newtons. Por lo tanto, la fuerza resultante es 39.2 newtons. Vamos a determinar la aceleración del sistema. La aceleración por la segunda ley de Newton pues es la fuerza resultante entre la masa, pero como son dos masas, la fuerza resultante entre la suma de las dos masas me va a dar la aceleración.
Entonces la aceleración va a ser igual a 39.2 newtons sobre 6 kilogramos más 10 kilogramos. Esto me va a dar una aceleración de 2.45 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, ya tenemos entonces la aceleración con la que se va a mover este sistema, 2.45 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora vamos a determinar la tensión en el cable. Podemos determinarlo por medio de la tensión 2 o por medio de la tensión 1, puesto que T1 equivale a T2, entonces podemos analizarlo de cualquier forma. Vamos a hacerlo con un análisis de fuerzas. Vamos a hacerlo con la tensión 2 y el peso 2. Tenemos entonces aquí el eje Y de mi eje coordenado. Acuérdense que aquí tenemos un eje coordenado. Y vamos a tener lo siguiente: suma de fuerzas en el eje Y menos T2 más el peso 2, que sabemos que es 98 newtons. Y como todo sistema que lleva aceleración se iguala a masa por aceleración o a la fuerza resultante, pues podemos decir que esto es igual a m2 por a. Esta m pues es la de 10 kilogramos, es la masa 2, y la aceleración pues la que acabamos de calcular de todo el sistema. Entonces podemos decir lo siguiente: de aquí vamos a despejar la tensión 2. Tensión 2 la paso positiva para este lado y todo esto negativo, y nos va a quedar 98 newtons menos m2 por la aceleración del sistema. Eso nos va a dar una tensión 2 que va a ser igual a la tensión 1 de 73.5 newtons. Muy bien, entonces ya tenemos las tensiones y la aceleración, que es lo que nos pedían. Esta tensión es de 73.5 newtons y esta tensión también 73.5 newtons.